Pepe, déjame mencionar lo que dijo Donald Trump sobre su última conversación con los líderes europeos. Claro. ¿Qué es eso, Pepe? Hablamos con Francia, Alemania y el Reino Unido. Todos muy buenos líderes, muy buenos amigos míos. Hablamos de Ucrania en términos bastante firmes y veremos qué pasa. Quiero decir, estamos esperando algunas respuestas antes de seguir adelante. Pepe, teniendo en cuenta la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde la cuestión de Ucrania ya no es una prioridad, ¿cómo ves este tipo de enfrentamiento entre Estados Unidos y los europeos por Ucrania? Bueno, Nima y todos vosotros, si no estáis en Europa, no tenéis ni idea de la cantidad de infartos en cadena que han estado ocurriendo durante los últimos 10 días aproximadamente a lo largo del eje de Bruselas y en las principales capitales, Londres, París, Roma también, aquí cerca. Y por supuesto, debido a la doctrina, llamémosla la doctrina Trump, aunque, y ya planteé esta cuestión en mi columna, que probablemente saldrá más tarde después de nuestra charla en Sputnik International en Moscú, planteé la cuestión y tuvimos una discusión al respecto, porque fui demasiado explícito. Me dijeron, mira, no puedes decir eso, porque van a ir a por nosotros a lo grande. Básicamente estaba diciendo que Trump no era capaz de redactar esta doctrina. Y no lo es, porque no es un estratega y no lee nada. Así que nunca podría elaborar un documento conceptual como la Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces, ¿quién lo escribió? Nadie lo sabe. Obviamente el secretario de las Guerras Eternas, Hegseth, no es capaz de escribir algo así. Por no hablar de Marco Gusano Rubio, que apenas puede señalar Myanmar en un mapa, o China, ya que estamos. Así que alguien lo escribió, y no sabemos quién fue, lo cual ya es un gran problema. El segundo asunto, aún más interesante, es la completa degradación de Europa. Europa ha sido relegada ni siquiera a la mesa de los mendigos junto a la Gran Din. Europa es como una ocurrencia tardía, o la doctrina Trump. For the Trump doctrine. Lo único que Trump y su círculo esperan de Europa es: aumentad vuestro presupuesto de defensa hasta el 5% de vuestro presupuesto total, comprad todas nuestras armas y pagad con vuestros euros, y básicamente, callaos. Y si queréis continuar con vuestras guerras eternas, ese es vuestro problema, no el nuestro. Hago un análisis conciso de los puntos principales y de los cambios en la estrategia, teóricamente. No sabemos si van a lograrlo. Esto es lo que dicen que van a hacer. Y no olvidemos que el imperio del caos es especialista en construir narrativas y cambiarlas. Así que no sabemos si esta nueva narrativa, disfrazada de doctrina de seguridad nacional, se seguirá realmente. Si se sigue, entonces esperad grandes cambios. Y el número uno, de eso no hay absolutamente ninguna duda. El papel del ultra mega subvasallo corresponde ahora a la Unión Europea y, por supuesto, a todos los socios europeos de la OTAN, que serán valorados únicamente por su contribución monetaria a la OTAN, y poco más. El otro punto muy importante es, por supuesto, lo que yo llamaría la normalización teórica entre Washington y Moscú. Aún no lo sabemos, eso es lo que dicen que van a hacer. No hablan en detalle de la normalización en términos de esferas de influencia, ni en términos de alcanzar un pacto de indivisibilidad de la seguridad entre Washington y Moscú, que es lo que los rusos intentaban hacer comprender a las anteriores administraciones estadounidenses allá por diciembre de 2021. Y no hubo respuesta. Y 2 meses después llegó el inicio de la operación militar especial. Así que, teóricamente, normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia significa la posibilidad de cuantiosas inversiones de la oligarquía estadounidense, en realidad en negocios con la oligarquía rusa. Y eso es muy importante, porque ambas oligarquías quieren volver a hacer negocios entre sí.
Este es un gran incentivo detrás de Trump, o detrás de quien haya redactado la doctrina estratégica. Pero en ella, incluso en el lenguaje, en la terminología, hay algunas pistas de que esto es solo una parte de la estrategia. La otra parte consiste en utilizar, diría yo, incentivos para que la oligarquía rusa empiece a alinearse con los intereses estadounidenses, o con los valores estadounidenses, por decirlo así. A corto, medio o largo plazo, esto provocaría una división entre las oligarquías rusas y se volvería en contra del Kremlin. Obviamente no lo dicen con esas palabras, pero así es como debemos interpretarlo. Y por supuesto, cuando hablan de seguridad, en esa terminología está implícita la idea de que pueden utilizar la ciberseguridad o el ciberterrorismo para incitar a las minorías en el espacio postsoviético o incluso dentro de Rusia contra Rusia. Traducción: predicadores en línea predicando a tayikos, ya sean expatriados en Rusia o que planeen ir allí. Y Rusia se toma esto muy en serio. Saben que existen células tayikas salafistas wahhabíes, llamadas así, que operan dentro y fuera de Rusia. Y esto es una gran preocupación. Y no solo los tayikos, podrían ser georgianos, podrían ser azerbaiyanos, podrían ser kazajos. Así que los rusos tienen que ser muy cuidadosos, porque los intentos de desestabilizar Rusia, incluso en términos de guerra híbrida, continuarán, incluso con esta llamada normalización. Y el tercer punto es América Latina, NIMA, que es, vaya, la situación es desesperada para lo que los estadounidenses llaman el hemisferio occidental, que en términos reales significa América Latina. Quieren recuperar su patio trasero. Todo esto no se trata solo de Venezuela, es Colombia. Colombia fue amenazada por Trump hace unas horas. Es Venezuela, es Colombia, es México. It's Venezuela, it's Colombia, it's Mexico, and it's Brazil, the most important nation. Y es Brasil, la nación más importante de América Latina, que además es miembro de los BRICS. Así que la estrategia general de la administración Trump, que consiste en una guerra híbrida contra los BRICS, no cambia mucho, incluso con esta llamada normalización con Rusia. Porque todo en la nueva estrategia de seguridad internacional que apunta a China también apunta al contención de China y Rusia. Lo más importante, probablemente el punto más importante de toda la estrategia, es un intento, no muy sofisticado pero bastante evidente si se leen los detalles, de provocar una ruptura entre Rusia y China, lo cual es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué intentar provocar la división? En primer lugar, porque Trump, digamos instintivamente, ya que no es un estratega, no lee y no puede pensar en términos conceptuales, puede que su instinto le haya dicho que no puede librar una guerra simultáneamente en dos frentes contra la asociación estratégica entre Rusia y China. Una guerra militar en Ucrania, que por cierto ya está perdida, y una guerra arancelaria, comercial y tecnológica contra China que tiene todo a su favor para ganarla, incluso a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el plan B? Atacar los nodos considerados más débiles. Ahí es donde entra en juego el sur global. Y ahí es donde entra América Latina, el hemisferio occidental, la doctrina Monroe 2.0. Asegurar nuestro propio patio trasero, extraer mucho dinero de los vasallos europeos y subordinar la seguridad en Asia Occidental, el antiguo Oriente Medio, a esa pareja tóxica, Israel y las petromonarquías del Golfo. Así que en el caso de Israel, significaría hacer cumplir los acuerdos de Abraham. Y en el caso de las petromonarquías del Golfo, se encargarían de imponer la lucha contra el terrorismo en Asia Occidental. La idea de que Egipto, Jordania y las petromonarquías del Golfo, o Doha y Abu Dhabi, sean los encargados de hacer cumplir la lucha antiterrorista es, en sí misma, una broma. Pero bueno, así es la geopolítica hoy en día, ¿no? Esos son los puntos principales. Y volviendo al punto principal, si no puedes librar una guerra frontal contra Rusia y China, ¿cuál es la siguiente mejor opción? Volver al manual del Imperio Romano, divide y vencerás.
Intenta separar a Rusia de China, contener a China y aislar a Rusia por otros medios. Y por supuesto, algo muy importante, intentar hacer estallar a los BRICS desde dentro. En las últimas horas hemos tenido una confirmación directa de eso, Nima. Estados Unidos quiere disolver el G7 y crear algo llamado el Núcleo 5, el C5. Según la administración Trump, el C5 estaría formado por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. ¿Qué es eso? Hacer estallar a los BRICS desde dentro. Tan simple como eso. Blowing up BRICS from the inside. Simple as that. They would like to create a mechanism, a C5, that will be more. Quieren crear un mecanismo, el C5, que sería más importante que los BRICS, aunque incluya a 3 miembros de los BRICS. Así que mientras se forma el C5 y Estados Unidos y Japón se sitúan lado a lado para contener a China, se intenta aislar a Rusia de China y, por supuesto, provocar divisiones entre Rusia e India y entre India y China. Como se puede ver, no es una estrategia muy inteligente, pero es todo lo que los estadounidenses, la administración Trump, tienen por el momento, y está bastante claro lo que planean hacer. Es una secuencia de tácticas de divide y vencerás. Una vez más, la guerra híbrida contra los BRICS continúa, pero ahora en otro nivel. Es como decir, de acuerdo, vamos a dividirlos desde dentro e intentar que unos choquen con otros. Muy peligroso, por decirlo menos. Very dangerous, to say the least. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Todo el mundo habla de ella. Y de los cambios, los importantes cambios que se pueden ver en este nuevo documento. ¿Cuál es tu interpretación de ello? ¿Y qué diferencias ves con respecto al anterior de la administración Biden? Empecemos por el final. En comparación con la administración Biden, es un movimiento revolucionario. Es revolucionario no solo en comparación con la de Biden, sino con cualquier estrategia de seguridad nacional producida en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, tenemos que esperar y ver hasta qué punto se materializa en términos prácticos. Pero la principal importancia de este documento no reside en lo que intenta lograr de manera práctica. Sabemos que probablemente la mayor parte no verá la luz del día, sino en el hecho de que muestra que existe una facción fuerte dentro de la administración Trump que comprende la situación. Y básicamente entienden el dilema en el que se encuentra Estados Unidos. Ese es uno de los capítulos de lo que se llama la versión completa. Aún no la hemos visto, pero varios medios de comunicación sí. La Estrategia Nacional de Seguridad completa y extensa dice que la hegemonía no es alcanzable, nunca lo fue. Eso es lo que llevo diciendo casi 20 años. Todos son ilusiones. Fue una creación de los neoconservadores. Así que, el hecho de que ahora se esté repudiando, vaya, incluso el hecho de que esas palabras hayan salido de la Casa Blanca es revolucionario, porque en esencia reduce a Estados Unidos a lo que realmente es. Es solo otra superpotencia que en algún momento fue enormemente embellecida, enormemente exagerada. Bueno, una tontería, ya sabes, sobre todo por parte de los neoconservadores y los intervencionistas liberales. Todos ellos son, en esencia, neoconservadores. Y Estados Unidos simplemente no tiene los recursos para hacer lo que les encantaría hacer. Obviamente, ahora les gustaría concentrarse en el hemisferio occidental, pero esa es otra historia completamente distinta. Pero el hecho de que, quiero decir, hay cosas revolucionarias ahí, como crear estabilidad estratégica entre Rusia y Estados Unidos y cooperar en varios temas, es como vaya, tío. Esto es, y por supuesto, es básicamente una admisión de que Europa se ha acabado. Estados Unidos simplemente está desprendiéndose de Europa, porque Europa no tiene futuro. Sabes, cuando miras el documento, parece que de algún modo están aceptando la realidad de la guerra en Ucrania y lo que está ocurriendo allí. Por otro lado, Andrei, cuando mencionan a China como su enemigo, no llegan tan lejos, ¿sabes? ¿Por qué es eso? ¿Crees que están intentando de alguna manera separar a Rusia de China? Oh, sí.
Sí, absolutamente, absolutamente. Ese es el asunto, y mucha gente no lo entiende. Los rusos pueden verlo con mucha facilidad, ya sabes. Así que sí, todos son intentos de, ya sabes, en cierto modo, especialmente hoy con ese clip de Tucker Carlson que grabó en el video. Sí, que por cierto es cierto que Estados Unidos y Rusia en realidad son o deberían ser los amigos más cercanos y aliados naturales. Sí, en realidad se suponía que Rusia y Estados Unidos debían ser los aliados más cercanos. Pero bueno, ese tiempo ya pasó. Es como una reflexión tardía. Oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero sí, todo está en la misma línea, por así decirlo, de la política anti-China, o política si se quiere, dentro de Estados Unidos. Y hay todo tipo de factores que influyen en esto, incluido el hecho de que, si esas personas entienden lo que ocurrió en Europa, comprenden que China, económicamente, simplemente ha ganado. Punto. Es una economía monstruosa, gigantesca, la mayor del mundo con diferencia, y no hay nada que puedan hacer. Así que quiero decir, perdieron el momento. Recuerda, Vladimir Putin estaba pidiendo, oye, dejadnos unirnos a la OTAN. Así que los rusos pidieron al principio de la OTAN, dejadnos entrar. Pero la estrategia es como la gravedad. No es algo agradable cuando no sabes hacer estrategia o entender con qué estás tratando. Así que no lo entendieron. Y en términos históricos, calcularon tan mal que, sí, Europa y la civilización europea están prácticamente acabadas. Es una estructura subordinada, vasalla, como quieras llamarla. La Unión Europea se desintegrará. De facto, ya se está desintegrando. Y esto es solo el comienzo de los procesos que condenaron a la civilización occidental como hegemonía durante los últimos 500 años. Andrei, ¿todavía ves en el documento la política de un juego de suma cero? Por supuesto, esa es la manera estadounidense. Pero esa no es la política de Rusia ni de China. No, es una asociación. Hay puntos en común. Sí, ese es el modo estadounidense, y va a llevar un tiempo acostumbrarse a la idea de que de algún modo Estados Unidos pueda dictar condiciones que simplemente no puede. No tiene los recursos ni la capacidad para hacerlo. De nuevo, Estados Unidos sigue siendo una superpotencia por varias razones. Obviamente, la magnitud de su economía. Es una economía grande, la segunda del mundo, sin duda, aunque en declive dramático y catastróficamente desindustrializada. Pero aún así, produce, tiene una población numerosa. Estados Unidos cuenta con muchos recursos. Así que por mucho que ellos, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, que es otra historia, gestionen esto, sigue siendo una potencia nuclear, una de las principales, la segunda potencia nuclear del mundo. Sí, todavía creen que pueden jugar a un juego de suma cero. No pueden, y en realidad nunca pudieron. Incluso el capítulo que dice que la hegemonía no es alcanzable. Sí, ¿qué tal eso? Empecemos por ahí. Podemos construir a partir de ahí, ya sabes, podemos avanzar desde ahí hacia algo positivo. Esto sigue siendo un viejo hábito estadounidense. Verse a sí mismo como el todo preeminente, lo más grande de la historia. Pero la realidad es que Estados Unidos tiene que adaptarse al hecho de que es solo otra gran potencia. Tenemos que vivir con eso e intentar no jugar a un juego de suma cero, sino labrarse un nicho propio, que puede hacerlo, obviamente, y se le concederá ese nicho. Y después de eso, deberíamos estar en una situación mucho más estable. Mencionaste que, después de publicar este documento, Europa parece estar en una especie de pánico. Es un shock, sí. Están prendidos. Y esto es lo que dijo el secretario general de la OTAN. Realmente muestra el pánico, por cierto. Sí, el próximo objetivo de Rusia. Y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está ocurriendo en Ucrania podría suceder también en países aliados. Temo que demasiados se muestren silenciosamente complacientes, que demasiados no sientan la urgencia y que demasiados crean que el tiempo está de nuestro lado. No es así.
El momento de actuar es ahora. El conflicto está a nuestras puertas. Drusier de vuelta a guerra Europa. Y debemos estar perdidos en Naber que se tumbring en guisa soberanidad estas bisabuelos. Y me kinol en stim flick que alcance cada hogar. A conflict reaching every home. Es de alguna manera, es un idiota. La desesperación es simplemente sí, sí. Es un idiota. La mayoría de la cúpula política y militar de la OTAN son unos imbéciles. Así que sí, hay que mirarlo así. Es pánico. Y esos eslóganes son graciosos como mucho, porque si te fijas, bueno, por ejemplo, Francia se está convirtiendo en un país del tercer mundo. Alemania también. Simplemente no lo entienden. El Reino Unido ni siquiera aparece en el horizonte. Todavía conservan algo de experiencia tecnológica residual porque solían ser una de las grandes potencias aéreas. Tenían capacidades reales, especialmente en aviación comercial y de combate, pero eso ya se ha perdido. Aún así, conservan un poco, si miras a Rolls-Royce, por ejemplo. Lo mismo ocurre con Francia, pero aparte de eso, sí, míralos. Recibieron el mensaje. Ya no os necesitamos. Sois simplemente el almuerzo, punto. Estados Unidos también necesita comer. La OTAN es Estados Unidos, punto. Lord Ismay, evidentemente, era británico. A los británicos les encantan todo tipo de figuras retóricas, pero tenía mucha razón cuando dijo que la OTAN se creó para mantener a los estadounidenses dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Así que, aunque ahora el problema sea suyo, los rusos no quieren Europa. Eso es lo que no entienden. La idea misma de que el ejército ruso, por ejemplo, limpie su apestoso París, ya sabes, de ratas y retretes, con el cuerpo de ingenieros ruso yendo allí, resulta aterradora para los rusos. Así que vivan en la alcantarilla y asunto resuelto. Militarmente, son insignificantes. Es patético allí. Y sí, porque obviamente la OTAN es Estados Unidos. Siempre lo fue. Y ahora que Estados Unidos dice, anda, búscate la vida, cómpranos armas, pues vale, vivamos con eso. No hay nada que puedan hacer al respecto. El nuevo documento, que en mi opinión es importante, marca un cambio drástico de actitud en la forma en que Estados Unidos ve toda la situación del conflicto en Ucrania. La nueva estrategia de seguridad nacional de Trump señala algo totalmente diferente de lo que conocemos de la británica. Los británicos hablan de nacionalismo, pero siguen con esa idea globalista de lo que quieren hacer con Ucrania, convirtiéndola en la primera prioridad de Europa. Por otro lado, se percibe una nueva actitud en el documento estadounidense procedente de la administración Trump. No ven a Ucrania como una opción viable para continuar y quieren cambiar su enfoque hacia Rusia. ¿Cuál es tu interpretación del nuevo documento y en qué se diferencia de la estrategia europea? Bueno, por lo que podemos leer en la estrategia británica, es lo mismo de siempre. Es una política globalista bien adornada que está comprometida con Ucrania. No les importa Ucrania. La han convertido en un arma contra Rusia. Eso es lo que no pueden abandonar. Siguen comprometidos con el cambio de régimen y la partición de Rusia, con su balcanización para eliminar a un rival poderoso en su intento de establecer o restablecer la hegemonía sobre el continente euroasiático. Esta es la misma estrategia mackinderiana que se remonta a más de 100 años atrás. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para este año, en cambio, supone un giro radical respecto al statu quo, porque hasta ahora Estados Unidos estaba completamente alineado con la misma estrategia globalista que el resto de Europa, con sus aliados, por así decirlo. Con la excepción de que Estados Unidos estaba asumiendo la mayor parte de la carga, en términos de financiación, armamento, personal, ya sabes, carne de cañón, todo recaía principalmente sobre los hombros estadounidenses. Y creo que es natural que en cierto momento el pueblo estadounidense se canse de ello. Así que, ya sabes, el año pasado, alrededor de noviembre, la gente tuvo la opción de continuar con las mismas políticas con Kamala Harris o de cambiar.
y la única alternativa era Trump. Así que eligieron a Trump. Y hasta ahora, Trump, con su propio estilo impredecible, que es vulgar en los márgenes, digámoslo así, en realidad está cumpliendo. Y creo que este documento de estrategia de seguridad nacional que acaba de publicarse es prácticamente el comienzo de una guerra fría entre Estados Unidos y Europa. Y hemos visto reacciones muy histéricas desde Europa, porque una de las cosas que dice es que no podemos tener esta alianza de la OTAN que sigue expandiéndose. Ya sabes, eso está ahí. Y para los europeos, la expansión de la OTAN es básicamente una obsesión. Todavía quieren que Ucrania forme parte de ella. Si consiguen que Ucrania entre, después querrán a Georgia, Moldavia y Kazajistán. A quien quiera que puedan incorporar a la OTAN, la organización intentará seguir expandiéndose. Así que los estadounidenses dijeron, de acuerdo, no más, no estamos interesados, adiós. Y el documento también reafirma explícitamente la doctrina Monroe. Así que creo que lo que estamos viendo ahora en Venezuela y la guerra de palabras con Colombia puede formar parte de eso. Alex, centrándonos en la situación en Europa, sabemos que hubo una reunión en el Reino Unido y parece que presentaron una contrapropuesta a lo que Estados Unidos ha planteado. ¿Hasta dónde llegaría Europa en su enfrentamiento con Estados Unidos por Ucrania? ¿Están llegando a un punto de ruptura? ¿Es sostenible que Europa continúe así? ¿Estás diciendo en contra de los Estados Unidos? Sí, porque están presentando una contrapropuesta, ya que no están de acuerdo con lo que la administración Trump incluyó en ese documento. Quieren otra cosa. Sabes, es increíble. Zelensky dice que no puede aceptar ninguna concesión territorial. Este es el núcleo duro, la base de las negociaciones. Las contrapropuestas europeas siempre se calculan de manera que la guerra continúe. Esa es su prioridad, mantenerla en marcha. Así que la contrapropuesta consiste en no hacer concesiones territoriales y en que Ucrania siga teniendo derecho a unirse a la OTAN. Eso ya está del lado equivocado de la línea roja de Rusia, lo que garantiza que la guerra continuará. Y Ucrania está perdiendo la guerra, está siendo destruida en el proceso. Están perdiendo entre 1,000 y 2,000 soldados al día. Estas personas están haciendo todo lo posible, destrucción de Ucrania y la muerte de todos esos soldados. Es horrible, es inadmisible y pone a los europeos en conflicto directo con Estados Unidos. Ahora bien, ¿hasta dónde llegarán en ese conflicto? No creo que lleguen muy lejos, porque no pueden. Ya sabes, ya hemos visto advertencias desde Europa de que si Estados Unidos insiste en este plan, van a deshacerse de 2,3 o 2,4 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Y si se venden todos esos bonos del Tesoro en un corto periodo de tiempo en el mercado internacional, su precio se desplomará. Eso haría subir los tipos de interés en Estados Unidos, y con ellos, el coste de financiar al gobierno estadounidense, que ya es enorme. Solo el servicio de la deuda, los intereses por sí solos, ascienden alrededor de $1 billón al año. Eso equivale a más de $3,000 por cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos. Eso es solo para que los tenedores de bonos obtengan su derecho a existir. Y ahora empujarías todo esto muchísimo más alto, probablemente agravando la inflación en Estados Unidos y poniendo en peligro el crecimiento económico. Así que, un golpe muy feo y potencialmente muy doloroso para Estados Unidos. Pero los europeos han cometido varios errores al expresar estas amenazas. Primero, se han mostrado a sí mismos, no solo ante el público estadounidense, sino ante el mundo, como los principales belicistas. Porque antes de Trump, todos fingían, somos inocentes, solo somos aliados leales de Estados Unidos, seguimos su liderazgo, y son los estadounidenses quienes nos arrastran a todas estas locas aventuras militares por el mundo.
military misadventures around the world. Now Trump says stop, and they are completely losing their mind. Y ahora Trump dice, basta, y están perdiendo completamente la cabeza. Quieren que la guerra continúe y están haciendo todo lo posible, incluidas amenazas a Estados Unidos, para que abandone las negociaciones de paz. Pero sabes, lo absurdo de todo esto es que se han señalado a sí mismos, ante los ojos del público estadounidense, como el enemigo, de hecho, y como los principales belicistas. Así que ahora eso queda claro e innegable. Pero lo que no parecen entender es que están amenazando a un poder que tiene una forma mucho, mucho mayor de devolverles el golpe. Así que, digamos que vendes todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, haces que se desplome el precio de los bonos del Tesoro y elevas los tipos de interés en los mercados globales, y así sucesivamente. Bueno, ya sabes, los europeos necesitan dólares estadounidenses porque sigue siendo la principal moneda de liquidación del comercio mundial. Así que si quieres importar petróleo, gas, carbón, café, lo que sea que compres en los mercados internacionales, necesitas dólares estadounidenses. Y para conseguir dólares estadounidenses, tienes que adquirirlos. Los bancos europeos ya tienen serios problemas de liquidez en dólares. Por esta razón, la Reserva Federal ha establecido líneas de intercambio de liquidez con los bancos europeos, de modo que si se quedan sin dólares, puedan recurrir a esas líneas de la Fed. Pero la Fed podría cortar esto de la noche a la mañana, y entonces se acabarían los dólares estadounidenses. Eso podría paralizar por completo el comercio internacional europeo. Entonces, ¿qué van a hacer? Vender en euros. Van a obligar a otros países a usar euros como moneda de liquidación comercial. Van a decir, no, páganos en oro o páganos en nuestra moneda. Y eso va a hacer que el euro se derrumbe. Podría disparar los tipos de interés en Europa. Básicamente sería un efecto boomerang. Pero lanzas un boomerang con fuerza 1 y te vuelve con fuerza 5 en la cara. Y luego ya sabes, Trump ya está buscando cualquier pretexto para subir los aranceles a sus socios comerciales. Desde el comienzo de la administración Trump, la gente que lo rodea ha tratado a los europeos con cierta dosis de irritación. Y ahora esto les da la justificación para decir, ¿sabes qué? ¿Qué dijimos? Aranceles del 15%. No, espera, del 500%. ¿Qué te parece? No, wait, it's 500%. How about that? If they can get away with it, they will do it. Sabes, si pueden salirse con la suya, lo harán. Creo que los europeos están actuando como lunáticos histéricos. La máscara de la cultura y la civilización se les ha caído por completo. Parece que no pueden desprenderse de su herencia colonial y piensan que todo el mundo les debe algo. Creen que Estados Unidos les debe seguir haciendo el trabajo sucio y el esfuerzo pesado a su propio costo, por nuestros valores compartidos, porque somos tan amables. Somos el jardín, todo lo demás es la jungla. Esa es la mentalidad, no necesariamente del europeo común de a pie, que también está cada vez más oprimido hasta el límite, sino del estamento gobernante en Bruselas, París, Berlín, Londres y demás. Y estas personas son políticos de muy, muy bajo nivel. Tengo que contar esta historia, Nima, porque es simplemente increíble. Alguien por fin ha montado un vídeo de 15 minutos en YouTube con los mejores momentos de Kaja Kallas, sus distintas declaraciones. Y ni siquiera son 15 minutos de Kaja Kallas, quizá la mitad, y luego el tipo comenta. Así que, aparte de ser asombrosamente tonta, lo que se nota, como cuando la oímos hacer una declaración de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y así de vez en cuando, ¿verdad? Es que cuando la escuchas durante 15 minutos seguidos, te das cuenta de que habla constantemente como la princesita de papá. Su tono de voz, sus gestos, toda su actitud, todo es como la princesita de papá. Siempre habla como una niña pequeña. Así que no solo es asombrosamente tonta, sino también terriblemente irritante. Y no pude escuchar los 15 minutos completos de ese video porque se volvió tan molesto. Pero ese es el calibre de líderes que tenemos en Europa, y no es por casualidad.
No, fueron elegidos para ser ignorantes, estúpidos e imprudentes. Antes había líderes cualificados y competentes en Europa, pero fueron eliminados poco a poco del sistema. Un ejemplo espectacular fue un almirante alemán, creo que se llamaba Joachim Schönbach. Cuando empezó la guerra en 2022, él estaba en la India, en algún evento internacional relacionado con la defensa, una conferencia. Y en esa conferencia dijo, bueno, ya sabes, esta crisis entre Rusia y Ucrania, la solución más económica es simplemente reconocer las preocupaciones de seguridad de Rusia, tratarlas con respeto y encontrar una solución sin hacer la guerra. Lo despidieron el mismo día. Intentó disculparse, intentó retractarse de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Necesitaban a un autómata sin pensamiento propio, un idiota, un burócrata del partido, alguien que cuando le dijeran ve a la guerra con Rusia, respondiera, sí señor, a la guerra con Rusia. Dile que diga al pueblo que tiene que sacrificar a sus hijos, sí señor. Y luego, ya sabes, ese tipo va y le dice al público francés que tiene que sacrificar a sus hijos. Esos son los que gobiernan Europa hoy en día. Esa es la realidad. La parte buena de todo esto es que a esos mediocres se les oponen dirigentes muy competentes y muy profesionales en Rusia, en China y en Estados Unidos.